Hoy, entre tantos barcos de la República Argentina, existe uno aquel que se dedica a la náutica. Hay muchos más de los que no se dedican a la náutica lo conocen. Al Modesta Victoria, ese barco legendario que todavía forma parte del paisaje y de la historia de San Carlos de Bariloche. Para comenzar un poco la historia de este legendario barco, podemos decir que su construcción fue iniciada en el año 1935 por pedido especial de la Dirección de Parques Nacionales durante la presidencia de Bustillo para navegar el lago Nahuel Huapi, y se construyó luego de una licitación en los Países Bajos, en Ámsterdam. Se construyó este barco bajo una estricta supervisión del ingeniero Bianchi, que intervino también en su momento en la fragata Sarmiento. Se dice que el ingeniero Bianchi tenía un defecto de sus propias virtudes que lo llevaba a su tarea de inspección a una prolijidad tan extrema que le pasaba al astillero permanentemente notas con observaciones. Cada tornillo, cada bulón, cada madera, cada chapa era inspeccionada y posible de reclamos por parte de este ingeniero. Así fue que, una vez terminada la construcción, fue transportada en barco en cajones y luego desde Buenos Aires en tren, totalmente desarmada, se llevó hasta San Carlos de Bariloche, donde fue nuevamente rearmada en el varadero de Parques Nacionales. Esta tarea demoró aproximadamente un año, desde el desarme total hasta dejarla en condiciones de navegar. Ahora, ¿a qué se debe el nombre de Modesta Victoria? Este nombre se debe a que la primera embarcación que llegó al Nahuel Huapi fue a cargo del teniente de la Marina de la Armada Argentina, Eduardo O'Connor. Este teniente tenía la finalidad, luego de varios intentos que había hecho la Armada, de unir el Océano Atlántico con el lago Nahuel Huapi. Así fue que este teniente se embarcó en el barco Río Negro, un barco a palas, y así fue remontando el Río Negro con intención de llegar al Gran Lago. Pero no tuvo éxito de unir el Atlántico con el Nahuel Huapi, con el vapor Río Negro, sino que llegó solamente hasta el río Limay y el Collancurá, con muchos contratiempos. Pero O'Connor, decidido a llegar, armó una falúa, una embarcación más pequeña, con remos y vela, y así, con muchas dificultades, logró llegar el día 13 de diciembre del año 1883 al Nahuel Huapi. Era la primera vez que se conseguía llegar desde el Atlántico hasta el Gran Lago. Este pequeño barco había sido construido en el río Luján, en un astillero, y solo medía 8 metros de eslora, 1,70 m de manga, y tenía, como dije, velas y remos. Dicho esto, uno podría decir que se puede navegar tranquilamente entre el Nahuel Huapi y el Atlántico. No se puede decir que se puede navegar fácilmente. Esto lo digo porque si yo estoy diciendo que el Modesta Victoria fue trasladado en tren hasta el Gran Lago, hasta Bariloche, muchos podrían decir, bueno, si O'Connor lo hizo, ¿por qué otros no lo pueden hacer? Y porque realmente
lo que hizo O'Connor fue con una embarcación muy pequeña y con grandes dificultades que por momento debía llevarla por tierra. Entonces esta es la causa por la cual, es decir, se trasladó en tren. Pero el tren en esa época llegaba normalmente a Bariloche. No, esta también fue otra de las cosas que logró la Modesta Victoria, que el tren llegara a Bariloche. Es decir, hubo que hacer una prolongación especial de la línea para lograr llevar este barco desarmado hasta Bariloche. Desde el año 1938 a la fecha, el Modesta Victoria navega las aguas del Nahuel Huapi. Fue restaurada muchas veces, pero a lo largo de los años nunca dejó de mantener su prestancia y marca de la época. Hizo su primer viaje el 12 de enero del año 1939. En ese momento tenía una capacidad para 165 pasajeros. Hoy, con sus modificaciones, puede llevar hasta 300 y hace el recorrido entre el Nahuel Huapi, Puerto Blest, Isla Victoria, por lo que antes se llamaba Isla Anchorena, La Angostura y el Hotel Correntoso. En el año 1944 trasladó los restos del perito Francisco Moreno, que llegaron desde Buenos Aires para darle descanso en la isla Centinela. Desde entonces la Modesta Victoria fue protagonista de otro suceso histórico al cumplir la voluntad del creador de Parque Nacional de descansar por siempre cerca de Puerto Blest. En 1987 su cubierta de madera fue protegida en forma permanente con un cerramiento vidriado. La reforma tuvo condición no alterar la filosofía del barco. Sus motores originales eran marca MAN y fueron reemplazados por dos Volvo Penta de 350 caballos cada uno. Los controles sobre su seguridad y navegabilidad son permanentes, ya que deben pasar los controles estrictos que se le hacen a todas las embarcaciones de pasajeros que navegan nuestras aguas y que controla la Prefectura Naval Argentina. Es por eso que periódicamente es sacada del agua para hacer los controles de seguridad y mantenimiento que correspondan. Esto fundamentalmente porque lleva pasajeros. Entonces los controles son mucho más estrictos. El esmero que se pone en el mantenimiento y en la navegación hace que su capitán y su personal logren mantenerla en perfectas condiciones a lo largo de los años. Posee 3 cubiertas, en ella se distinguen sus pisos de teca, herraje de bronce, tulipas, detalles que delatan su construcción europea. Aún así, conserva la embarcación después de tantos años magníficas condiciones. Su timonera es única y marca toda una época de navegación. Pero, por supuesto, se le han agregado elementos técnicos, electrónicos de última generación para poder hacer la navegación más segura para los turistas. Después de tantos años, sigue estando en magníficas condiciones. Quien ha navegado el Gran Lago en la Modesta Victoria ha quedado prendado de su belleza, de sus salones, de su confiabilidad y estabilidad, de su desplazamiento en el maravilloso entorno que la rodea en el sur argentino. Un orgullo para Bariloche, una leyenda de la navegación. Modesta Victoria sigue más linda que nunca y agradecemos a todos aquellos que intervienen para mantenerla
en las condiciones que originalmente fue pensada por Bustillo. Gracias, y con esto quiero rendirle un homenaje a esta embarcación que hace tantos años surca los lagos del sur.